En el Congreso se está tramitando el proyecto de resguardar infraestructura crítica del país en caso de una grave alteración al orden público o a la seguridad de la nación. De esta manera se les entrega a las Fuerzas Armadas el resguardo de ciertos bienes y servicios sin necesidad de decretar un estado de excepción constitucional o afectar el derecho de las garantías constitucionales. Además, el documento establece que no altera las facultades de las unidades castrenses y de orden de seguridad. ¿Y qué es lo que es la infraestructura crítica? La infraestructura del agua potable, la infraestructura de las telecomunicaciones, la infraestructura asociada, por ejemplo, también de repente a colegios o cosas por el estilo. Todo eso tiene que ser aprovechado, no distraer a carabineros en eso, que se dedique a la labor de protección en las calles, en fin, usar todo esto de mejor manera. Así que en el Senado esta semana justamente aprobamos esa ley, tuvo una mayoría transversal y esperamos que esto se puede usar, cosa que el presidente de la República, sea quien sea, en los tiempos que sean, pueda simplemente decirle a los militares, por circunstancias que no conocemos, proteja esta infraestructura. Mediante este proyecto se busca entregar seguridad en servicios como agua potable, electricidad y combustible, o bien resguardar lugares como aeropuertos y hospitales, donde los carabineros quedarían liberados de ejercer sus propios roles. Asimismo, se deberá dictar una ley que determinará los órganos, empresas y servicios que quedarán comprendidos en esta categoría. Mientras eso no ocurra, será un decreto supremo suscrito por el ministro del Interior y Defensa Nacional, quienes determinarán qué se entenderá por infraestructura crítica. Los militares tienen que establecer sus propios protocolos. Por supuesto, lo primero será ocupar armas disuasivas menores, como lo ocupan carabineros, balines de goma, ese tipo de cosas, pero Dios no lo quiera, se llega a una situación gravísima, obviamente que tendrán que ocupar las herramientas que ellos tienen, pero siempre con el protocolo que esté establecido para ello. Cabe señalar que el documento establece que en ningún caso el ejercicio de esta atribución presidencial podrá implicar la suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías que establece esta Constitución, o disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden o la seguridad pública, o afectar las facultades correspondientes a las fuerzas de orden y seguridad. Tampoco implica disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden o la seguridad pública o afectar las facultades correspondientes a PDI o Carabineros. Es cierto que las Fuerzas Armadas se han preparado mejor en estos días para el control antimotines, así llamado, o para el control de desórdenes. Recordemos que las Fuerzas Armadas normalmente están preparadas para la guerra y la gradualidad de la fuerza ahí es mucho menos gradual. Y lo que es importante, sobre todo cuando pueden enfrentar a ciudadanos, que sea de manera gradual, que idealmente se ocupe lo menos posible la fuerza, pero siempre teniendo la conciencia que el Estado debe ocupar la fuerza en resguardo del país, de los ciudadanos, no de un gobierno, de las personas. El proyecto que defina la infraestructura crítica podría ser intervenido en la discusión del Parlamento. En caso que no suceda, el concepto quedará establecido en el decreto supremo que firma el presidente junto a los ministros de Defensa y del Interior. Con todo, las Fuerzas Armadas no podrán ser usadas para restablecer el orden o la seguridad pública.